Dicen que el amor verdadero nunca muere, pero yo descubrí que a veces puede ser asesinado por las personas en quienes más confiamos. Mi nombre es Carlos, y esta es la historia de cómo el amor de mi vida y mi propia familia destruyeron mi mundo en un solo instante. Dicen que los sueños son frágiles, que el amor puede sostenerlos o destruirlos. Yo lo aprendí demasiado pronto y en carne propia. Mi nombre es Carlos, y hoy decidí contar mi historia. No es fácil abrir el corazón y revivir recuerdos que todavía duelen, pero siento que debo hacerlo. Quizás para liberarme, quizás para que alguien que escuche mis palabras no cometa los mismos errores que yo. Desde muy joven siempre fui un soñador. Creía en el amor puro, en esas historias que uno escucha en canciones y películas donde dos personas se encuentran y construyen un destino juntos, luchando contra cualquier obstáculo. Yo quería eso. Anhelaba encontrar a alguien que caminara a mi lado, que compartiera mis sueños y mis miedos, que me diera razones para seguir adelante. Tenía apenas 16 años cuando conocí a la que creí que sería la mujer de mi vida. La vi en la escuela por primera vez, y aunque suene cliché, sentí que el mundo se detenía por unos segundos. Ella tenía una sonrisa sencilla, pero capaz de iluminar cualquier espacio. Nunca olvidaré cómo mi corazón latía tan fuerte aquel día. Nos hicimos amigos, luego novios, y en poco tiempo ya éramos inseparables. Yo me aferré a ella como quien se aferra a un sueño. Para mí, todo parecía perfecto. Éramos jóvenes, inexpertos, pero estábamos convencidos de que nuestro amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Pasaron los años, y a pesar de las dificultades, decidimos casarnos. Fue una decisión precipitada para muchos, pero para mí fue un acto de fe. El problema era que no teníamos recursos, y la única opción era vivir en la casa de mis padres. Al principio creí que sería temporal, que con esfuerzo pronto tendríamos nuestro propio espacio, pero la convivencia con mi familia se convirtió en una prueba demasiado dura. Las discusiones eran constantes. Cualquier detalle se convertía en motivo de conflicto. Mi esposa no se sentía cómoda, yo estaba dividido entre ella y mi familia, y poco a poco el ambiente se volvió insostenible. Yo trataba de mantener la calma, de buscar soluciones, pero parecía que siempre quedaba atrapado en medio de un fuego cruzado. Finalmente, después de mucho esfuerzo y sacrificio, logramos alquilar un pequeño departamento. No era grande ni lujoso, pero era nuestro. Recuerdo la primera noche ahí cuando nos sentamos en el suelo rodeados de cajas y dijimos, ahora sí empieza nuestra vida juntos. Esa sensación de libertad y de futuro me llenó de esperanza. Al poco tiempo llegó nuestra hija. El día que la tuve en mis brazos sentí que todo valía la pena. Era como si el universo me hubiera regalado una razón para vivir, una misión que me daba fuerzas para luchar contra cualquier tormenta. Esos primeros 3 años como familia fueron los más estables y felices que recuerdo. Teníamos problemas, claro, como al cualquiera, pero el amor parecía sostenernos. Pero lo que nunca imaginé es que la estabilidad puede ser tan frágil como un cristal. Un día miras a la persona que amas y sientes que ya no es la misma. Comencé a notar cambios en ella. Su mirada se volvía distante, sus palabras eran frías, los gestos de cariño se extinguían. Yo intentaba acercarme, comprender qué pasaba, pero ella siempre encontraba una excusa: el cansancio, el estrés, las preocupaciones. Las discusiones regresaron, cada vez más intensas. Yo, con el corazón en la mano, le pedía paciencia. Le pedía que recordara todo lo que habíamos construido juntos. Pero sus ojos parecían mirar hacia otro lado, como si yo ya no formara parte de su mundo. Y aunque dolía, yo me aferraba a la idea de mantener a la familia unida. Aguanté rechazos, palabras duras y silencios que pesaban más que cualquier grito. Todo lo soporté con tal de no perder lo que tanto me había costado construir. Lo que no sabía es que lo peor aún estaba por venir. Nunca olvidaré el momento en que la rutina empezó a transformarse en distancia. Mi esposa, la mujer con la que había soñado compartir toda mi vida, ya no era la misma. Yo lo sentía en cada detalle, en cómo apartaba su mano cuando intentaba acariciarla, en cómo sus besos se volvían mecánicos, en cómo me miraba con indiferencia mientras yo todavía la contemplaba con amor. Me repetía a mí mismo que eran fases, que toda relación pasaba por altibajos. Me convencía de que con paciencia, con dedicación, lograríamos salir adelante.
No quería rendirme, porque detrás de nosotros estaba nuestra hija, esa pequeña vida que dependía de nuestro amor para crecer en un hogar seguro. Pero la paciencia, por más grande que sea, no detiene la realidad. La frialdad se instaló en casa como un huésped indeseado. Yo llegaba del trabajo con ilusión de verlas, y lo único que recibía eran miradas de cansancio, respuestas cortas y silencios insoportables. En medio de todo esto, había alguien que frecuentaba nuestra casa con bastante frecuencia. Mi cuñado, el esposo de mi hermana. Siempre lo vi como parte de la familia. Venía a conversar, a compartir momentos, y nunca imaginé que pudiera convertirse en el protagonista de mi desgracia. Al principio, las conversaciones entre él y mi esposa me parecían normales. Se reían de cosas simples, hablaban de trivialidades, y yo no sospechaba nada. Es más, me alegraba pensar que ella se llevaba bien con mi familia, que podía tener a alguien más con quien hablar. Pero con el tiempo, algo empezó a incomodarme. Sus charlas eran cada vez más largas, más privadas. A veces los encontraba riendo a solas en la cocina o intercambiando miradas que yo no lograba descifrar. Algunas personas, vecinos y conocidos, comenzaron a decirme cosas. Me advertían, con cuidado, que tal vez había una cercanía extraña entre ellos. Pero yo me negaba a creerlo. ¿Cómo podía sospechar que mi propia esposa y el esposo de mi hermana? Solo pensarlo me parecía una locura. Preferí cerrar los ojos, aferrarme a la idea de que eran comentarios malintencionados, chismes sin fundamento. Me repetía que la confianza era la base del amor, y que sin confianza no había nada. Así que elegí confiar. Elegí mirar hacia otro lado, aunque en el fondo de mi corazón algo me gritaba que no todo estaba bien. Con el paso del tiempo, las discusiones con mi esposa se volvieron insoportables. Ella parecía buscar cualquier excusa para alejarse de mí. Llegaba tarde, se encerraba con el celular, evitaba mis preguntas. Yo intentaba dialogar, pero cada palabra mía parecía irritarla aún más. Una noche, recuerdo, que le pregunté directamente qué le pasaba. ¿Por qué ya no me miraba como antes? Su respuesta fue un silencio helado seguido de una frase que me partió el alma. Ya no siento lo mismo. Me quedé mudo. No supe qué responder. Sentí como si alguien me arrancara el aire de los pulmones. Quise abrazarla, pedirle que no me dejara, que recordara todo lo que habíamos vivido, pero ella me rechazó con una frialdad que no conocía. Fue entonces cuando las dudas se hicieron insoportables. Cada vez que mi cuñado aparecía en la casa, cada risa compartida, cada mirada furtiva me atravesaba como un cuchillo. Pero aún así, yo seguía convenciéndome de que era solo mi imaginación, que no debía pensar mal de las personas que amaba. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y en mi caso, estaba más cerca de lo que imaginaba. El presentimiento se había convertido en una sombra que me seguía a todas partes. Dormía poco, comía mal, y cada vez que mi esposa tomaba el celular y sonreía en silencio, mi corazón se estremecía. No era un simple gesto, era una confirmación muda de que yo estaba perdiendo a la mujer que más había amado. Una noche, mientras ella dormía profundamente, tomé valor. Me acerqué despacio, con el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera romper mis costillas. Ahí estaba, su celular descansando sobre la mesa de noche. Durante meses me había repetido que nunca invadiría su privacidad, que confiar era la única salida, pero esa noche ya no pude más. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Lo que encontré destruyó mi mundo. Había mensajes, decenas de ellos, conversaciones llenas de complicidad, de risas, de promesas,
Palabras que alguna vez me pertenecieron a mí, ahora estaban dirigidas a él, a mi cuñado, el esposo de mi hermana. Te extraño, no veo la hora de verte otra vez. Eres lo mejor que me ha pasado. Las frases ardían en mis ojos como fuego. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo mi cuerpo se paralizó. Era como si de repente la sangre dejara de circular y yo quedara atrapado en un vacío insoportable. Leí y releí cada mensaje, esperando, absurdamente, encontrar una explicación distinta, una señal de que todo era un malentendido, pero no había margen de error. La traición estaba escrita con claridad brutal. No sé cuánto tiempo pasé con el celular en las manos. Mi respiración era agitada, mis lágrimas caían sin que pudiera controlarlas. Y en medio de todo, lo único que escuchaba era la voz de mi hija en mi mente, riendo, diciendo, «Papá». Ella no tenía culpa de nada, y aún así estaba a punto de convertirse en víctima de todo aquel desastre. Al amanecer, enfrenté a mi esposa. Le mostré el celular, los mensajes, las pruebas irrefutables. Ella, lejos de negarlo, bajó la mirada y guardó silencio. Ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. No hubo disculpa, no hubo justificación, solo un reconocimiento frío de que mi vida entera se había derrumbado. La rabia me consumía, sentía que el pecho me iba a estallar. Le grité, lloré, golpeé la mesa, pedí explicaciones que nunca llegaron. Y lo peor de todo es que en medio de mi dolor también tenía que enfrentar la imagen de mi hermana, engañada, destruida por el mismo hombre con el que había formado su familia. Ese día fue un caos. Hubo discusiones, insultos, lágrimas. Mi familia se dividió en 1000 pedazos. Nadie sabía qué decir, cómo reaccionar. 2 hogares quedaron devastados, el mío y el de mi hermana. Lo que debía ser un lazo de unión se convirtió en una herida imposible de cerrar. Recuerdo mirar a mi hija mientras jugaba en el suelo, ajena a todo, y sentir que había fallado. No pude proteger nuestro hogar, no pude conservar el amor, no pude evitar que la traición entrara por la puerta disfrazada de confianza. Las horas siguientes fueron un torbellino. Mi esposa recogió algunas cosas y se fue. No hubo despedida, no hubo un último abrazo. Solo la frialdad de alguien que ya había elegido otro camino mucho antes de que yo lo descubriera. Y yo me quedé ahí, solo, en medio de un silencio insoportable, con el corazón hecho pedazos y una pregunta que me atormentaba. ¿En qué momento todo se rompió? Los días posteriores fueron un infierno. Cada rincón de la casa me recordaba a ella, a nosotros. El sofá donde alguna vez nos abrazamos, la mesa donde compartimos risas, el cuarto donde soñamos juntos. Todo se transformó en un cementerio de recuerdos. Las personas alrededor no tardaron en hablar. Vecinos, conocidos, familiares. Todos tenían algo que decir. Algunos me miraban con lástima, otros con incredulidad. Y yo, mientras tanto, caminaba con el alma rota, tratando de no derrumbarme frente a mi hija. Ella era mi única fuerza, mi razón para seguir respirando. Mi hermana, al enterarse de la traición de su esposo, se hundió en una desesperación profunda. Ver su dolor me partía aún más. No solo había perdido a mi esposa, también había perdido la paz de mi familia entera. Éramos 2 náufragos en medio de la misma tormenta, intentando no ahogarnos en el mismo mar de traiciones. Las noches se volvieron interminables. Me quedaba despierto, mirando el techo, pensando en todo lo que entregué, en cada sacrificio, en cada momento en que elegí la paciencia por encima de mi propio dolor, y me preguntaba si valió la pena. La rabia a veces me dominaba.
Imaginaba enfrentar a mi cuñado, gritarle todo lo que me robó, mi esposa, mi confianza, mi tranquilidad. Pero luego pensaba en mi hija, en mi hermana, y en cómo la violencia solo dejaría cicatrices aún más profundas. Con el tiempo comprendí que hay heridas que nunca se cierran del todo, pero que uno aprende a vivir con ellas. El amor que sentí por mi esposa fue real, pero también lo fue la traición, y aceptar esa dualidad es una de las lecciones más dolorosas que la vida me obligó a aprender. Hoy, al contar mi historia, no busco lástima ni venganza, busco liberación, porque sé que callar este dolor solo lo hace crecer en silencio. Al compartirlo, siento que me arranca un poco del peso que llevo en el pecho. 2 familias quedaron destruidas. Mi hija crecerá con cicatrices invisibles que yo haré lo imposible por sanar. Mi hermana seguirá luchando por reconstruir su vida. Y yo sigo aquí, aprendiendo a caminar entre ruinas, intentando encontrar un nuevo sentido cuando el amor me mostró su rostro más cruel. Dicen que el tiempo lo cura todo. Yo no sé si es verdad. Lo que sí sé es que aunque mi mundo se derrumbó, sigo respirando. Y mientras respire, aún tengo la oportunidad de darle a mi hija el ejemplo de que aún entre las cenizas se puede volver a levantar. Esta es mi historia, la historia de un hombre que lo dio todo por amor y terminó perdiéndolo todo en manos de aquellos en quienes más confiaba.